Amados míos, muy buenos días. Qué maravilla poder saludarlos hoy en esta preciosa mañana. Hay una mañana aquí en la capital llena de luz. Qué bonito el Señor dándonos días hermosos. Los días de nuestra vida siempre serán hermosos en el Señor. Qué bueno encontrarnos para meditar un instante en la palabra del Señor. Qué bueno cada día instruirnos en algo, poquito, pero poco a poco vamos entendiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos primeramente a orar. Vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado, precioso Señor y Dios, nuestro Padre, Dios de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, reconocido, amado, respetado, entendido, en fin, tantas cosas. Sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Hoy, Padre bueno, Dios de la gloria, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Moisés, el Dios del desierto, el Dios de la peña de Horeb, el Dios de la cruz del Calvario, el mismo Dios que se levantó de la tumba. A ese Dios hoy levantamos nuestra voz para exaltar su nombre, para reconocerlo como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie fuera del Dios nuestro, del Dios que tenemos, del Dios de las Escrituras. No hay nadie fuera de Él. Señor, en este día nuevo que tú nos regalas, que venimos delante de ti como todos los días, Señor, hoy pedimos que nos hables. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestros días. Háblanos, Señor, porque cada día necesitamos el consejo tuyo, a cada momento, a cada instante. Algo pequeño, Señor, aprenderemos hoy de tu palabra, pero ese pequeño suma a otras muchas enseñanzas que poco a poco, Señor, tú has ido colocando en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy colocamos, Señor, también delante de ti, además de nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, nuestras nueras, todos, Señor, toda la casa, toda la familia puesta delante de ti. Señor, nosotros también nos presentamos delante de ti y lo hacemos, Dios, como siempre. Venimos buscando tu amor, tu gozo, tu paz, pero también tu palabra y tu enseñanza. Hoy, Señor, clamamos a ti no solo por nuestra casa, nuestra familia, sino también por Colombia, nuestro país. Señor, ten misericordia de Colombia. Padre bueno, Señor, aquellos gobernantes que solo quieren aprovecharse del país y llevar el país a la miseria y a la pobreza, como en otros países vecinos, Venezuela, Cuba, Argentina, otros países. Dios, ten misericordia de nosotros, Señor, y llévanos de tu mano, Señor, a todos. Gracias te damos, Señor, hoy. Clamamos por Colombia. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué bueno volvernos a encontrar en esta preciosa mañana. Mientras nos tomamos un cafecito, vamos entrando en la palabra del Señor. Salud. Bueno, vamos a tratar un tema que para nosotros es muy importante por la razón sencilla de que debemos estar prevenidos. Como cristianos debemos estar alertas permanentemente. Tenemos un enemigo que es muy astuto, mucho más astuto que nosotros. El Señor es quien nos guarda y quien nos cuida y hace que entendamos los movimientos del mundo de las tinieblas
cuando quieren venir contra nosotros y herirnos, engañarnos, destruir las cosas que Dios está construyendo cada día en nosotros. Entonces, he titulado esta porción de enseñanza que vamos a hacer, Estrategias del mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas es, como dijéramos, muy inteligente. Y el mundo de las tinieblas permanentemente está al ataque de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia. El enemigo la palabra es sagaz, es muy astuto, y el Señor lo dice en su palabra. Por eso nosotros debemos cada día fortalecernos mucho más en la palabra. Entendiendo la palabra del Señor, debemos fortalecernos. Cuando el enemigo venga con una propuesta, ya nosotros sabemos, porque el enemigo no propone cosas para nuestro crecimiento espiritual, todo lo contrario. Quiere colocar en nuestra mente, en nuestras vidas, palabras, enseñanzas que nos llevan a la destrucción, a cada día alejarnos más de nuestro amado Señor y Dios. Entonces, vamos a ir a Génesis 3, versículo 1. Ahí estamos, el ser humano como tal, en el huerto del Edén. Aún todavía, el enemigo no ha logrado tocar al ser humano, pero tengan la plena seguridad que así como él estaba al acecho allí en el huerto del Edén para que Adán y Eva desobedecieran a Dios, cayeran en pecado y él poder tener el control de la humanidad. Dice así, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Aquí cuando la palabra está hablando de la serpiente, está hablando del mundo de las tinieblas. Está hablando del enemigo de nuestras vidas que es Satanás. Bueno, Satanás ya existía. Vamos adelante, vamos a ir viendo de dónde salió el enemigo de nuestras vidas. Cómo fue que un día, siendo un ángel cercano al trono de Dios, se levanta en soberbia, creyéndose que él era capaz de ser Dios, y bueno, teniendo ese sentir en su ser interior, en su corazón, entre comillas, digámoslo, teniendo ese sentir y ese pensamiento, ya de por sí se había rebelado contra el Señor. Y dice así, entonces, de la serpiente estamos hablando del mundo de las tinieblas. Más adelante se habla del enemigo, más adelante se habla de Satanás, del diablo, en fin, pero es el mismo personaje, exactamente el mismo ayer, hoy y hacia adelante. Bueno, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y esta serpiente le habla a la mujer, a Eva, allí en el huerto del Edén. Y le lanza una frase muy capciosa, como dijéramos, una frase sugestiva y como de doble sentido, tratando de poner duda en el corazón de Eva. Dice, con que Dios les dijo, no coman de este árbol del huerto. ¿Eso fue lo que el Señor les dijo? Está sembrando la duda en el corazón de Eva. Y Eva, ¿cuál fue el error de Eva? Yo digo que aquí hay un error de Eva y un error de Adán. El error de Eva fue haber oído la voz de la serpiente. Ella debió, que la serpiente que está hablando, no, yo no quiero saber nada de usted. Así, debió haber cerrado sus oídos y no escuchar lo que la serpiente le estaba diciendo.
Ese fue el error de ella. Y el error de Adán, ¿saben ustedes cuál fue el error de Adán? Él cometió un error, ahí lo leemos en la Biblia. Adán no estaba cerca de Eva. Nosotros como esposos y como esposas debemos estar cerca el uno del otro. Y cerca no estoy hablando solamente de andar pegaditos los dos, no. Cerca en nuestro pensamiento, cercanos en las decisiones, cercano en las cosas que vamos viendo cada día. Por eso debemos estar muy cerca, juntos. Esa es la expresión bíblica, juntos. Entonces, Eva estaba, porque la palabra al hablar dice, y vino Eva a Adán, o sea que ella estaba en un lugar donde no estaba Adán. Adán no debió haberla dejado sola. Entonces, dice, con que Dios les dijo que no comieran de este árbol. ¿Sabe qué estaba haciendo ahí el enemigo? Sembrando duda. Y la mujer cedió al engaño y comió del fruto de un árbol que el Señor les había prohibido que comiera. ¿Y qué hizo ella? Tomó parte de ese fruto y fue y lo llevó a Adán para que Adán comiera. Bueno, ahí le faltó también a Adán haber dicho no, yo no, porque nuestro amado Señor Dios, el Dios nuestro, con el que hablamos de tú a tú, nos prohibió comer de ese árbol. Pero Adán, digo yo, no es teología profunda. Yo digo que de pronto por solidaridad con ella, con Eva. Bueno, ahí empezó lo que todavía nosotros, miles de años después, estamos viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que el enemigo hizo en el corazón y en la mente de Eva? Sembró la duda. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer permanentemente con nosotros. Aquí este versículo habla del enemigo como la serpiente y dice, no está hablando ahí como Satanás. Más adelante aparecen otros calificativos para el enemigo de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual, sobre todo de nuestra vida espiritual. Satanás, el enemigo, la serpiente astuta. Entonces, Satanás. Nosotros, como criaturas de Dios, y es más, como hijos de Dios, vivimos en una guerra espiritual permanente, porque el mundo de las tinieblas no quiere que nosotros volvamos en amistad con el Señor. El mundo de las tinieblas nos quiere destruir, quiere poner dudas en nuestra mente, quiere poner conceptos equivocados, acciones equivocadas. Mire, el mundo de las tinieblas, la guerra con el mundo de las tinieblas no empezó ahí con Adán y Eva. No, empezó mucho antes. No empezó ahí con la desobediencia del ser humano. Acuérdense. Vamos a verlo más adelante, cómo en algún momento Satanás, que era Lucifer, luz de la mañana, dice la escritura que su traje era de piedras preciosas, y las nombra de cornalina, de diamantes, en fin, ese era su traje. Y ese traje reflejaba la gloria de Dios. Entonces, lo que generalmente los teólogos dicen es que el enemigo, cuando se vio allí y que él reflejaba la luz de Dios, la gloria de Dios, creyó que esa luz era de él y se rebela contra Dios. Dice en algún momento, subiré y me sentaré en el trono de Dios. Y nunca hizo eso. Cuando Dios se enteró de esto, el Señor se enteró de eso, lo destituyó ya del cielo, lo sacó del cielo y lo confinó al mundo de las tinieblas. Bueno, entonces, realmente
ahí no se habla, en ese versículo de Génesis 3:1, no se habla de Satanás, se habla de la serpiente, pero es exactamente el mismo personaje. La serpiente antigua, Satanás, el diablo, es exactamente el mismo. Entonces, la guerra espiritual del ser humano no empezó en la tierra con la desobediencia del ser humano. Acuérdense, el enemigo, él estaba iniciando una criatura de Dios allí en el cielo, y allí formaba parte del ejército de ángeles que alababan y adoraban al Señor permanentemente. Pero su corazón se llenó de soberbia. Hemos hablado en muchas ocasiones del pecado de la soberbia. ¡Ja! Es origen de todos los demás pecados. Ustedes sí sabían, la soberbia. La soberbia es el origen de todos los pecados, absolutamente. De la mentira, del pecado de fornicación, del pecado de robo. La soberbia está ahí. Y el enemigo, ¿qué fue lo que hizo? Le sembró en el corazón de Adán y Eva la soberbia. Con que Dios les dijo que no comieran. Sembró duda y sembró soberbia. Ustedes, cuando coman de ese fruto, serán como Dios. Aleluya, conocedores del bien y del mal. Llenó el corazón de Adán y Eva de soberbia. El nombre de Satanás no se habla de él hasta mucho más adelante. Está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Y eso ya estaba hablado, no había necesidad de un censo de Israel. Además, él hacer el censo cuando no era lo correcto. En fin, empezando que desobedeció al Señor, David hizo un censo que le quedó mal, no le quedó bien hecho, y todo el mundo tuvo problemas con él, porque los censos en aquella época no eran como ahora. En aquella época encerraban las ciudades y nadie podía ir ni venir. Encerrado todo el mundo en la ciudad hasta cuando se hacía el censo. ¡Wow! Entonces, eso no era bueno políticamente hablando. Dice en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel. El enemigo natural de Israel es Satanás. Él ha querido la destrucción del pueblo de Dios. Desde siempre. Y han sido perseguidos, han sido muertos, han sido llevados cautivos a otros lugares. Hay muchas sociedades que han vivido situaciones similares, que en algún momento llega un ejército invasor, toman a las personas y se las llevan, las trasladan para otros lugares. ¿Para qué? Para desarticular una sociedad que ya está constituida, con su idioma, con sus costumbres, con sus monedas, con sus trabajos, y las llevan, las desarticulan y las colocaban en otros países. Acuérdense ustedes, bueno, es un tema que de pronto más adelante lo podemos hablar. Pero el pueblo de Israel, ¿cuántas veces fue sacado de allí? Fue llevado cautivo a Babilonia, fue llevado cautivo a Egipto, y así en innumerables momentos. Aún en la era moderna, el enemigo natural del pueblo de Israel, lo que es el pueblo, que son pueblos semíticos, pero es el pueblo árabe, ese pueblo siempre ha tratado de lograr la destrucción del pueblo de Israel. Pero nunca han podido. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, el enemigo incita
a David a la desobediencia, haciendo un censo, y vinieron porque el censo era muy delicado hacer un censo en aquella época. Viene un consejero, no recuerdo el nombre ahorita en este momento, ahí está en primer libro de Crónicas, capítulo 20 o 21, que le dice, pero rey, no es necesario hacer un censo, y a él se le mete en la cabeza y hace el censo. Primer libro de Crónicas en el mismo capítulo 21, más adelantico, dice, hizo el censo. De todas formas, David se empecinó el censo y eso causó mucho problema. Dice, y entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Mire, fue un pecado, le fue contado a David como pecado. Aquí descubrimos que el pecado humano siempre tiene dos orígenes, y es un origen doble. En primer lugar, un origen humano por las decisiones equivocadas, y también tiene un origen sobrenatural, que es el enemigo, el mundo de las tinieblas, que quiere destruir lo que Dios construye en nosotros. El pecado tiene esos dos orígenes. El origen humano, porque a veces nosotros mismos, ya no por insinuación del mundo de las tinieblas, sino una decisión propia. En algún momento, sí, fuimos afectados por un consejo mal dado del mundo de las tinieblas y tomamos una decisión equivocada. Pero en segundo lugar, el origen sobrenatural, que es el mundo de las tinieblas, la tentación de nuestro enemigo natural, que es Satanás. Entonces, tentó el corazón de David y se llenó de soberbia David y pasó por encima del consejo de todos sus consejeros e hizo un censo que no fue muy bien recibidas. Ese censo no fue bien recibido. Entonces, el origen del pecado viene de dos formas: la decisión del ser humano y la tentación permanente del mundo de las tinieblas. Mire, el enemigo de nuestra vida espiritual y de nuestra vida física también, espiritual y emocional y física, que es el mundo de las tinieblas, él es el que siembra en nuestra mente, en nuestro corazón, en el corazón y la mente del ser humano. Él siembra semillas, pequeñas semillas, y de pronto son semillas de pensamientos, y pensamientos que en algún momento no tienen apariencia de maldad, pero los siembra una semilla de duda. Puede sembrar una semilla de fornicación, puede sembrar una semilla de mentira, puede sembrar una semilla de envidia, de odio, de soberbia. El enemigo tiene sus formas de actuar en nuestras vidas. Por eso es importante para nosotros la palabra del Señor, porque el enemigo está permanentemente sembrando en nuestro corazón semillas que van a producir con el transcurrir del tiempo el pecado en nosotros. Empezando, por ejemplo, por los malos pensamientos. Alguien decía que nuestros pensamientos son la loca de la casa. La casa es nuestro cerebro y los pensamientos es una loca que si no la amarramos, los pensamientos y la imaginación
Esa es la loca de la casa, de nuestra mente, que tenemos que atarla. ¿A qué la atamos? ¿Con qué atamos nosotros nuestros pensamientos? ¿Y con qué atamos nosotros nuestras decisiones? ¿Con qué? Con la palabra. Si todo lo que tú vas a hacer, lo que has decidido hacer en algún momento no está de acuerdo con la palabra, no debes ni puedes hacerlo. Los malos pensamientos, la imaginación, de por sí, el ser humano, nosotros somos raza caída, es lo que venimos hablando desde el principio. Todos nosotros descendemos de Adán y Eva hasta nuestros días. Entonces, a través de la historia, el ser humano ha traspasado la tendencia al pecado, desde Adán y Eva. No es sino leer el primer libro de la Escritura, Génesis. En el cuarto capítulo de Génesis, 4 capítulos más adelante, ahí encontramos el primer crimen. Caín matando a su hermano Abel. Y de ahí en adelante, hasta llega un momento que el Señor dice, no, esto está mal. Esto tenemos que hacer aquí unos ajustes. Y vino el diluvio. Se salvaron del diluvio Noé y su familia. Sus hijos, sus yernos, las nueras, se salvaron. De resto, toda la humanidad fue consumida por el diluvio. Salen todos de allí, del arca de Noé. Y un capítulo, 2 capítulos más adelante, empezamos a ver nuevamente en el ser humano el pecado. Eso fue lo que el enemigo hizo desde Adán y Eva. Colocó la semilla del pecado en el ser humano. Bueno, entonces, esa semilla en nosotros los seres humanos, ¿qué son? Los malos pensamientos, la imaginación, las decisiones, lo que hacemos en desobediencia a lo que Dios nos manda a hacer. No es sino leer la palabra. La palabra nos dice que, por ejemplo, que debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. Hay gente que lleva permanentemente en su ser interior una semilla muy pequeñita, una semilla de odio, de rabia contra alguien. Porque es que él una vez golpeó a mi tatarabuelo y yo me enteré esta mañana. Entonces, a partir de ese momento empiezas a odiar la familia de esas personas. No. El Señor nos está diciendo a nosotros que hay una semilla que está en todos los seres humanos, que es la tendencia que tenemos al pecado. Pero la presencia, el poder del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros es la que nos ayuda a sobrepasar la tentación del enemigo. El enemigo está permanentemente en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Permanentemente el enemigo nos está atacando. De mil maneras, de muchas maneras que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta. De muchas maneras. El enemigo puede abrir una puerta que aparentemente es una puerta de bendición, pero es una puerta que nos puede llevar a la tentación y al pecado. El mundo de las tinieblas es astuto. Por eso necesitamos el poder de la palabra del Señor. Hay que conocer la palabra. Yo, pues, en muchas ocasiones les repito lo mismo. Yo fui a la academia y estudié psicología. Soy graduado en psicología. Pero lo más interesante, yo fui tratando de encontrar como unas herramientas para procurar mi ministerio en la fe, en la consejería, el atendimiento. Pero llegué a una conclusión, que realmente si hay un libro profundo de psicología profunda
y preciso para nosotros los seres humanos es la palabra del Señor. Aquí está todo. Todo lo que nosotros necesitamos conocer, saber, quitar para que nuestra vida sea una vida de triunfo y de victoria. Solo lo logramos con el Señor. Este es un tema interesante. Dejémoslo ahí. Mañana continuamos. Vamos a ver qué es lo que el enemigo hace en nosotros. Cómo es que él se mete a nuestra vida y nos empieza a trabajar. Y él trabaja en nuestra mente. Alguien decía, un predicador decía que la mente es el campo de batalla espiritual del ser humano. Nuestra mente, ahí está el campo de batalla. Y el enemigo ataca nuestra mente de mil maneras que nosotros ni nos imaginamos muchas veces. Pero él ataca. Él sabe que a través de la mente él puede cambiar nuestras decisiones por el Señor. Dejémoslo ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y que hoy sea un día especial, dedicado al Señor. Nuestro pensamiento es el Señor. Él es nuestro pensamiento. Nunca lo olvidemos, nunca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, enriquecido sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Hoy, Señor, que hemos venido delante de ti, estamos, Señor, como en el ejército. Estamos preparándonos permanentemente para una guerra continua y permanente con el mundo de las tinieblas. Señor, ayúdanos, guárdanos. No permitas que el enemigo toque nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, toque nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Señor, no lo permitas. Toda nuestra vida está puesta en tus manos. Guarda nuestra casa, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, guarda nuestros nietos de las tentaciones del mundo de las tinieblas. Señor, guárdanos hoy a todas y cada una de las familias que nos escriben, Señor. Oramos y clamamos a ti permanentemente por la vida de mi hija Marcelita. Dios la bendiga, Dios te bendiga, mi amor, Dios te guarde. A ella, a su esposo, a Fabio, un buen hombre, un hombre trabajador, y a sus hijas. Son preciosas, son hijas de bendición para la familia. Dios los bendiga a todos. Igualmente la vida de Rochi, de Moisés, sus 3 muchachos, los bendigo y los cubro con la bendición de Dios. Los cubro a los 3, los guardo con la bendición del cielo. Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo. Ustedes 2 muchachos y a toda la casa, bueno, les digo muchachos, son personas adultas, pero son muchachos. Todos somos muchachos delante del Señor. Tina, oh muchacha, oramos por ti en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos hoy por la salud, para que puedas, el plan que tienes de salud, de odontología, se cumple en tu vida hoy. Hoy se cumple en tu vida y puedas regresar a tu casa bien, perfectamente, en victoria. El Señor, como siempre en nuestras vidas, hace milagros. Todos los días el Señor hace un milagro en nuestra vida, todos los días. Nuestra vida de por sí es un milagro de Dios. Oramos hoy también por Tránsito, allí en Cúcuta. Dios te bendiga, Tránsito. Oramos por Nelson Starling Sánchez. Te bendecimos, Néstor, a ti, toda tu casa, en el nombre de Jesús. Luz Marina Toro, te bendecimos, a tus nietos, a tus hijos. Angélica Salinas, te bendecimos en este día. Hija, te cubrimos con bendición. Amparito y Guillermo, par de viejos queridos, los bendecimos, Señor. Anita Rafranlúa, te bendecimos, Anita. Gracias por acompañarnos, gracias. Dios te bendiga. Bendecimos hoy la vida de Ricardito Osorio. Wow, Dios te bendiga, Ricardo. A ti, toda tu casa. Somos familia. Qué bonito. Dios te bendiga a ti y a tus hijos. Bendice, Señor, en este día también la vida de Sarita, mi nieta, de Mateo, mi nieto, de Sofía y todos nuestros hijos, todos mis hijos y todos mis nietos.
Gracias, Señor, te damos en este día por tu bendición. Nos cubrimos hoy, todos nosotros nos cubrimos hoy con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Mis amados, les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante. Hoy es un día en el Señor. Y siendo un día en el Señor, es un día muy importante. Dios les bendiga.